Muy bien, mis queridos hermanos, es un gozo al abrir la palabra esta mañana. Mire, hermano, lo que nosotros podemos decir, nos puede faltar local, pero que nunca nos falte la palabra, ¿cierto? Ya no tendremos la bendición de estar en este local, pero hermano, la palabra de Dios no nos va a faltar. Por lo menos yo estoy comprometido a no dejar de darle la palabra, amén. Y usted tiene la palabra también ahí, y haga uso de ella. Muy bien, esta mañana quiero compartir la palabra del Señor, permítame. Ustedes saben que estamos desde este mes de diciembre, decidí hablar acerca de algunos textos de la Escritura que nos enseñan del deber que tenemos de edificar la vida de nuestros hermanos. Esto es en razón de que nosotros hemos visto la necesidad de que en la congregación y en razón de que más va creciendo, se establezcan grupos de comunión, grupos de edificación entre creyentes que nosotros llamamos comunidades misionales. La semana anterior nuestra hermana Gabriela, nuestro hermano Luis de Compassion Connection, que se congregan en la iglesia La Fuente de Quito, estuvieron dando testimonio de cuál ha sido su experiencia en las comunidades misionales, ¿se recuerdan? Bueno, les prometo que esta semana voy a compartir el audio. Entonces, vemos que hay una bendición muy grande en la iglesia, y es que somos llamados a compartir nuestra vida con nuestros hermanos. Es por eso que aparte del servicio dominical donde nos reunimos como congregación a adorar, tienen que haber momentos en que nosotros compartamos nuestra vida con otros creyentes y de esa manera ejerzamos nuestros dones, edifiquemos y fortalezcamos las relaciones, los lazos de amor y de amistad con los hermanos de esta congregación. Amén. Hace un tiempo atrás prediqué acerca de 1 Corintios 12:12 que dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. Y aprendimos en esa ocasión de que nosotros tenemos que vivir esa unidad que ya tenemos, que los creyentes ya estamos unidos en un cuerpo que es el cuerpo de Cristo, pero eso se tiene que vivir en la práctica. Tenemos que relacionarnos, preocuparnos, compartir nuestra vida, edificar la vida de nuestros hermanos. La semana anterior aprendimos acerca de Romanos 15:14, en las últimas palabras que el apóstol les está dirigiendo a los creyentes de Roma en su carta. Les dice algunas instrucciones, pero él les dice: hermanos, aunque yo les he dado estas instrucciones, yo sé que ustedes no son ignorantes, yo sé lo que ustedes han crecido. Y entonces les dice en Romanos 15:14: en cuanto a ustedes, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que ustedes están llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarse los unos a los otros. Con esto el apóstol estaba diciendo: yo reconozco que ustedes han crecido, han madurado, y que esa madurez les capacita para que ustedes puedan amonestarse, enseñarse, instruirse, corregirse unos a otros. Y aprendimos la necesidad de crecer en bondad y en conocimiento. Aprendimos que el creyente, en la medida que su vida va conformándose a la imagen de Cristo, va siendo más útil para servir a otros. Mientras el creyente es impaciente, será impaciente con los hermanos y no podrá ser de bendición. Mire, aquí la hermana está poniendo en práctica lo que estoy diciendo. Gracias, hermana María, mi querida hermana. Una madre que el Señor ha dado aquí. En inglés, hermana Mary. Saludos por la hermana María. Está rica. ¿De qué también será? Pero está rico. Muy bien. Entonces, mientras no nos conformamos a la imagen de Cristo, mientras no somos misericordiosos como Cristo, mientras no somos pacientes como Él, va a ser difícil que podamos edificar la vida de nuestros hermanos. Nos vamos a cansar, nos vamos a enojar, nos vamos a resentir. No, tenemos que crecer a la imagen del Señor. Incluso cuando crecemos a la imagen del Señor, es más fácil relacionarnos con otros. Es más fácil. Porque aprendemos a ser pacientes, misericordiosos, sabios. ¿Me comprende? Entonces el Señor nos enseña a vivir mejor. Él, por sobre todas las cosas, es el hombre perfecto, ¿no? Y el Dios perfecto, indudablemente. Entonces, hoy quiero seguir con la misma línea de pensamiento acerca de la necesidad de edificarnos mutuamente. Pero yo quiero que pensemos en esto por un momento. Muchas veces nosotros, o mejor dicho, cuando conocemos al Señor, toda persona que verdaderamente conoce al Señor experimenta un cambio en su vida.
Comienza a dejar malas costumbres, comienza a dejar el pecado, comienza a cultivar un carácter diferente y el Señor nos va moldeando a la imagen de Cristo. Pero hay un elemento que muchas veces se descuida en ese crecimiento, que es nuestra forma de hablar. Es por eso que a veces nosotros podemos encontrarnos con personas que cuidan mucho su presentación para no ser de tentación y tienen una vestimenta un poco casi religiosa, pero viven quejándose o hablando mal de otros. A veces nosotros nos concentramos en que ya no hacemos ciertas cosas, ya no vamos a ciertos lugares, ya no escuchamos cierto tipo de música, pero en nuestra forma de hablar seguimos siendo igual que antes. Es aquí entonces que la palabra de Dios nos llama la atención, y créanme que a mí es el primero que me llama la atención en cuanto a la importancia de nuestra forma de hablar, y que nuestra forma de hablar también es una forma en la cual damos testimonio de que nosotros realmente somos de Cristo. La palabra de Dios le concede una importancia muy grande a la forma de hablar en muchos libros de la Biblia. Como ustedes saben, yo tengo la costumbre de, aparte de leer varios libros de la Biblia, yo leo un capítulo de Proverbios cada día, porque Proverbios tiene 31 capítulos, un capítulo por día. Hoy día, ¿qué capítulo de Proverbios hay que leer? ¿A cómo estamos hoy día? ¿Nadie sabe? ¿A cómo estamos hoy día? 18. ¿Qué capítulo de Proverbios hay que leer? 18. ¿No es cierto, hermana Gabriela? Muy bien. Ok, entonces, en el libro de Proverbios es impresionante la cantidad de versículos que hablan de la forma de hablar, que si yo los enumerara ahora, eso sería ya el sermón. Pero solamente quiero nombrar algunos, solamente uno de Proverbios, porque ya hay otro más, pero lo tengo que dejar para el resto del sermón, ¿ya? Hay otras partes del sermón donde voy a citar Proverbios, así que no lo voy a decir todo, pero Proverbios 13:3 dice: el que guarda su boca preserva su vida, el que mucho abre sus labios termina en ruina. ¿Ah? Hay algunos que cuentan demasiado de sus negocios y los otros terminan copiándole el negocio. o cuentan demasiadas cosas personales. Cuidado, usted tiene que saber a quién pide consejo, no a todo el mundo. Pero ahí vamos a ver más versículos de Proverbios después, ¿eh? Estoy citando algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos también en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 36, el Señor Jesucristo dice: pero yo les digo que de toda palabra vana que hablen los hombres, darán cuenta de ella en el día del juicio. O sea, está diciendo que el Señor nos va a pedir cuenta por lo que hablamos también. No, pero yo no hago tal cosa, que yo no hago esto. ¿Y lo que dices? Y lo que dices también tendremos que dar cuenta. Y el libro de Santiago, la carta de Santiago, también él dice lo siguiente: así también la lengua, refiriéndose a la forma de hablar, obviamente, dice: es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas, pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego. También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Dice que el hablar es tan importante que afecta a todo nuestro ser y que puede causar estragos, puede dividir familias y países. Como un hermano, no me acuerdo quién, en la semana me mandó un audio o hablé con él y me dijo, no, que por las palabras hasta países se pueden pelear, entran en guerra. De modo que una de las cosas que nosotros tenemos que estar muy pendientes es en nuestra forma de hablar. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros queremos crecer en nuestra comunión con nuestros hermanos, si nosotros queremos en esta iglesia encontrar comunión verdadera con otros, encontrar la verdadera amistad cristiana, vamos a tener que hablar mucho. Es más, una de las mayores cosas que debemos hacer es conversar, hablar, relacionarse. ¿Me comprende? Pero aquí viene el punto. Hay que tener cuidado con nuestra forma de hablar, porque acordémonos que tenemos una naturaleza pecaminosa, que aunque ya somos libres del poder del pecado, todavía tenemos ese remanente. Y la lengua y nuestra forma de hablar puede ser algo que pueda causar mucha destrucción a nuestros hermanos, a nosotros mismos, y puede llevar a deshonrar el nombre del Señor.
Por otra parte, hermanos queridos, escúchenme atentamente lo que les voy a decir. Préstenme atención. ¿Si están conmigo o no? ¿Están conmigo o están contra mí? Hermanos, muchas veces los cristianos damos un mal testimonio a los que no conocen al Señor por una incorrecta forma de hablar, por hablar cosas indebidas y por expresarnos de manera equivocada, incorrecta. Nosotros debemos santificar nuestros labios, santificar nuestras conversaciones. Eso es algo en lo cual todos debemos crecer. Comenzando conmigo. Dios me habla a mí en cada uno de los mensajes. Yo no les comparto a ustedes algo que yo no estoy dispuesto a aprender, ni algo que Dios no me haya enseñado a mí. Es algo que el Señor me ha estado enseñando y yo quiero compartirles con ustedes. Es por eso que los invito ahora sí al texto de nuestro sermón, que es Efesios 4:29. Efesios 4:29, por favor. Vamos a centrarnos en este sencillo versículo. Ustedes saben que aquí en la iglesia tengo la costumbre de que meditemos en un texto, antes de expandirnos demasiado en tantas cosas. Este texto sencillo nos dice verdades preciosas. ¿Qué dice Efesios 4:29? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, este es un texto que yo me he memorizado. Yo, para prepararme para predicar, me memoricé el texto, pero ya me lo sabía de antes, solo que lo repasé. Vamos a ver, otra vez, todos juntos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Ojo, a fin de dar gracia, no desgracia a los oyentes. Nuestras palabras pueden ser de bendición o pueden ser de maldición. Ojo, no estoy diciendo aquí, como muchos dicen, cuidado porque la palabra tiene poder. Me acuerdo que había un amigo muy querido y me encontraba con él y decía, ay, me siento mal. No digas que te sientes mal, di que estás sano porque la palabra tiene poder. Yo le dije en buen chileno, salta para el lado. Solo la palabra de Dios tiene poder para cambiar la realidad. Nosotros no podemos decir que las cosas existen. Dios fue el que dijo, sea la luz, y fue la luz. Yo digo, sea la oscuridad, y no pasa nada. Pero sin embargo, aunque nuestra palabra no tiene la clase de poder de Dios, sí tiene la capacidad de bendecir a otros o de causarles daño. La palabra lo dice, ¿no? Es como un pequeño fuego que enciende, que hace crecer un gran incendio. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ver en qué contexto fueron escritas estas palabras. Siempre cuando examinamos o meditamos en un texto de la Escritura, tenemos que acordarnos en qué libro de la Biblia está, quién lo escribió, en qué época y qué es lo que decía antes y después. Bueno, este texto está en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, a los creyentes de Éfeso, que mayormente eran gentiles. Casi todas las cartas que escribe Pablo eran iglesias conformadas por un porcentaje de gentiles y por un porcentaje de judíos que reconocieron al Señor como el Mesías. Entonces el apóstol venía en este capítulo 4 hablando acerca de dejar todo aquello que pertenecía a la vida antigua. Él les está diciendo, hermanos, ya no vivan como eran antes de conocer al Señor. Ya vivan como personas regeneradas, como personas nuevas, como hijos de Dios. Les dice que no anden como los gentiles en la vanidad de la mente. También les dice que se despojen del viejo hombre que está viciado y que se renueven el espíritu de su mente. Les dice que se vistan del nuevo hombre que ha sido creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Les dice también el apóstol que ellos deben desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo. También el apóstol les dice que cuando se enojen no den lugar al diablo. Les dice que ya dejen de robar y que se dediquen al trabajo honesto. También les dice más adelante que ellos no deben contristar al espíritu, que quiten de ellos la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. Les dice un montón de cosas que ellos deben dejar porque pertenecen a la vida antigua, y entonces le dice, también deben dejar la manera incorrecta de hablar.
Deja los vicios, deja la borrachera, deja la pornografía, deja la infidelidad, deja la fornicación, deja el adulterio, deja la idolatría y también deja el mal hablar. Eso también cuenta. Y a veces no lo tomamos en cuenta. El hablar es muy importante porque, como el Señor dijo, es un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. De modo que si nosotros tenemos una incorrecta forma de hablar, tenemos que examinar cómo está nuestro corazón, qué estamos amando, qué estamos valorando. Entonces, es en este contexto donde el apóstol les está diciendo que deben dejar ciertas cosas que pertenecen a la vida antigua, en que él les va a decir que ellos también deben cambiar su forma de hablar. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces vamos a ver aquí que este texto está dividido en dos partes. Tenemos el mandamiento y tenemos el propósito de ese mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? El mandamiento y el propósito, ¿no? Él nos va a decir lo que debemos hacer, pero nos dice ¿para qué? ¿Para qué debemos cambiar nuestra forma de hablar? ¿Por qué es tan importante tener una correcta forma de hablar, un correcto contenido de nuestras palabras? ¿Por qué? Hay un propósito, nos va a decir cuál es. Él nos va a decir al final. Vamos a verlo de ahí, ¿ya? ¿Estamos listos entonces? Muy bien. Entonces ahí tenga a la mano su Biblia, su lápiz, sus apuntes, para que usted pueda repasar después lo que escucha, porque si no se acuerda no sirve de nada. En primer lugar tenemos el mandamiento: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Este es el mandamiento y está dividido en dos partes. Nos dice lo que no se debe hacer para luego decir lo que sí se debe hacer. ¿Qué es lo que no se debe hacer? ¿Qué es lo que no se debe hacer? En primer lugar dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, o ninguna palabra corrupta salga de vuestra boca. Existe una forma incorrecta de hablar que también debe ser erradicada de nosotros, igual que los pecados que venía mencionando anteriormente. ¿Cuál es esa forma incorrecta de hablar? Hablar palabras corrompidas. Cuando el robo, la mentira, las iras, todo eso son pecados que debemos dejar, que pertenecen a la vida antigua. Una forma corrompida de hablar también es algo que pertenece a la vida antigua y no debe estar presente en la vida de aquellos que han sido regenerados. La perversión del hablar, de la cual está hablando aquí, estas palabras corruptas, son palabras contaminadas, que lo que nosotros debemos abandonar es esas palabras, esas conversaciones, eso que decimos, pero que está contaminado, está corrupto, está manchado por el pecado. Son palabras, son contenido de lo que hablamos, no motivado, guiado por el Espíritu, sino por el pecado, por la amargura, por la ira, por los malos deseos, por las envidias. Palabras corrompidas. La perversión del hablar, dice la Escritura, que no es una característica del creyente, sino que las palabras corruptas son una característica de los que no conocen a Dios, no de los creyentes. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 3, versículo 13, del 10 al 18, hace un retrato de cómo son los que no conocen a Dios. No hay justo ni en uno, ni hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, y en el versículo 13 dice: sepulcro abierto su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo de sus labios. Entonces está diciendo, la característica de los impíos, de los que no conocen al Señor, de los que no temen a Dios, es que su lengua es un sepulcro abierto, y no precisamente por el aliento, sino por el contenido. No me entendieron. ¿Usted me entendió? Muy bien. Es que no le veo la sonrisa, hermana. Está con la mascarilla. Entonces, está hablando de que los impíos que no han sido regenerados, su forma de hablar es como un sepulcro abierto. Contaminan. Veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Es decir, con sus palabras hacen daño. Son palabras pecaminosas, palabras corruptas. Eso es característico de los que no conocen al Señor, no de los creyentes. De modo que no debe estar presente en nosotros.
Nosotros tenemos que examinar nuestra forma de hablar y también debe ser santificada nuestras palabras. ¿Qué tipo de palabras son palabras corrompidas o palabras corruptas? Bueno, tenemos algunos ejemplos en el resto de la Escritura. Por ejemplo, la palabra habla en contra del chisme. Proverbios 16:28 dice: el hombre perverso provoca pleitos y el chismoso separa a los mejores amigos. Qué tristeza, ¿no? Cuando se esparce un chisme, cuando se esparce un mal comentario entre uno y el otro, aparta. Y la persona que quizás pensaba bien de otro ya piensa mal y ya se aleja. Y a veces, y el que escucha el chisme también peca, porque el que escucha el chisme más da importancia a lo que otro dice de su amigo a lo que él conoce de su amigo. ¿Me comprende? Voy a hacer un breve paréntesis nomás, pero como pastor soy una figura pública, en cierta manera, ¿no? Y todos los que estamos en una posición pública estamos bien expuestos, de modo que es más fácil que usted vea defectos en mí que en los demás hermanos que no están tan públicos. Y hay algunos que están muy perfil bajo demasiado, ¿ya? Quizás por esa razón, ¿no? Porque a lo mejor no quiere que se descubran cosas que hay en su vida. Entonces, muchas veces se han acercado hermanos muy queridos de la congregación y me dicen: pastor, yo no puedo entender por qué tal persona que a lo mejor ya no viene a la iglesia dice esto de usted, pero yo veo que no es así. Yo le digo: hermano, usted tiene dos opciones acerca de lo que usted piensa de mí. Usted puede pensar de mí, de lo que otros dicen de mí o de lo que usted conoce de mí. Y yo les he dicho a varios hermanos, muchos de ustedes están aquí, yo les he dicho muchas veces: hermano, yo no voy a defenderme, simplemente aquí estoy. Así como soy, con esos defectos que usted ve y con esas virtudes que ve, así soy. Usted me puede ver, usted está conmigo, comparta conmigo, comparta su vida conmigo y usted me va a conocer. Pero a veces nosotros nos quedamos con lo que otros dicen y nos olvidamos de lo que nosotros conocemos de la persona. ¿Me comprende? Entonces la palabra dice que un tipo de palabras corrompidas son los chismes, son aquellos que separan a otros amigos. Por ejemplo, Proverbios 11:13 dice: el que anda en chismes revela secretos, pero el de espíritu leal oculta las cosas. A veces alguien nos cuenta algún secreto, algo, nosotros debemos guardar el secreto. Si alguien nos pide un consejo por alguna debilidad, debemos saber ocultar, en el buen sentido, no tapar el pecado, no hacer como si nada, sino que ayudarle al hermano a dejar el pecado, pero sin divulgar la falta a todo el mundo, porque así destruimos a la persona. También una de las palabras corruptas son palabras que expresan amargura. Y hay que tener cuidado con las personas amargas, porque contaminan a otros. Hay que tener cuidado con aquellos que andan expresando sus quejas, sus amarguras, disconformidad, constancia. Hay personas que nunca están conformes con nada. Nada es mal, nada es bueno, todo es malo. La palabra de Dios dice en Hebreos 12:15, escucha atentamente, cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando, cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Hermanos, todos tenemos amargura en el corazón por algo que hemos sufrido o que nos han hecho, alguna decepción, algún pecado que alguien hizo con nosotros. Tenemos que tratar con esa amargura, tenemos que ponerla delante del Señor, pedir que Dios sane nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque si no, esa amargura tarde o temprano va a salir a la luz y va a contaminar a otros. Queridos padres, yo quiero darles un consejo aquí, especialmente los que son padres y las que son madres. Hay algunas que son padre y madre y hay algunos también que son padre y madre. Hermanos, cuidado con lo que usted habla con sus hijos. No le quita el gozo a sus hijos de vivir ni de la iglesia. Muchas veces no nos damos cuenta que contaminamos a nuestros hijos hablando de los problemas que pasamos en la iglesia o en el matrimonio, y nuestros hijos terminan decepcionados o de la iglesia, del matrimonio, de la vida, porque nosotros les traspasamos su amargura. Los hijos no son nuestros psicólogos, ¿ya? Los hijos no son nuestros consejeros.
Los hijos no son el paño de lágrima de la mamá y del papá. No seamos egoístas. Nuestros hijos están comenzando a vivir. Ayudémosles, animémosles, que tengan su propia vida, que experimenten sus propias cosas. No les contaminemos su corazón con problemas nuestros. No seamos egoístas. ¿Me doy a entender? Lo mismo hacemos con otros hermanos. Hermano, usted quiere que... A ver, usted dijo, sí, yo aquí pasé algo malo en la iglesia, tuve un problema con el pastor. Generalmente no. Tuve un problema con otro hermano aquí. Y va y se lo cuenta a otro hermano. Hermano, ¿usted quiere que ese hermano esté contento en la iglesia o que se amargue como usted? O sea, ¿usted quiere que el hermano sirva al Señor? ¿Qué quiere usted? ¿Que el hermano sienta lástima por usted y diga, sí, yo también, esta es una mala iglesia? Un pensamiento egoísta. Sale de aquí, mosca. Las moscas aquí, hay un demonio que es el padre de las moscas, ¿no? Había un hermano, una vez estábamos haciendo una actividad de niños y había hartas moscas. Entonces el hermano dijo, el diablo está atacando aquí. Tenemos que hacer algo. Entonces yo pensé que iba a decir, oremos. Y él dijo, todos los niños hagan con la manito así para que se vaya la mosca. Y si es un demonio, oremos, pues hermano. Entonces, bueno, hay que tener cuidado porque la raíz de amargura contamina a otros. Cuando conversamos con nuestros hermanos tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. La pregunta es, ¿tú tienes algún problema? ¿Realmente el hermano te va a poder ayudar? ¿O vas a terminar por dañando su corazón? Por dañar su corazón, ¿me comprende? Hay cosas que simplemente debemos resolver en nuestro corazón, hermanos. No tienen que ver con las circunstancias, no tienen que ver con la persona, tienen que ver con nosotros, de cómo nosotros reaccionamos. Entonces la palabra dice que debemos tener cuidado con las palabras corruptas. Aunque no tengo un texto aquí que me apoye en lo que voy a decir ahora, pero también las bromas o palabras de doble sentido, porque incitan y despiertan el pecado. Hermanos, yo fui decepcionado bastante en una iglesia en la cual me congregué por muchos años, donde todos vivían haciendo bromas del matrimonio. Se vivían burlando, que mandarina aquí, que mandarina acá, que toda la cosa. Hermano, yo, gracias al Señor, corté con esas personas. Porque lo único que hacían es estimular la carne, el enojo, la ira, la burla, el menosprecio del matrimonio, ¿me comprende? Entonces, tenemos que tener cuidado que lo que decimos no esté motivado por los deseos de la carne y vaya a despertar la carne en el hermano. ¿Me doy a entender? A veces hacemos una broma de doble sentido en relación con algo sexual, es porque en nuestro corazón estamos deseando eso. Y cuando hacemos esa broma a otra persona, ese hermano, esa persona a la cual le compartimos, también se despierta entonces el deseo sexual ahí. Entonces tenemos que tener cuidado que nuestras palabras no inciten al pecado, no inciten al odio, no inciten a la amargura, no inciten a la enemistad. Son palabras corruptas, deben ser erradicadas de nosotros. Entonces, ¿qué es lo que nos dice, lo que no debemos hacer? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ahora hay algo aquí interesante. Está diciendo que esto es un mandamiento que debemos obedecer. El apóstol está hablando con la autoridad que le da el Señor. Hermanos, no debe salir de ustedes ninguna palabra corrompida, ni una ni dos, ninguna. Nunca debe salir de tus labios algo motivado, incitado por el pecado. Algo que despierte la amargura, en los malos deseos, en otros. Debes tener cuidado de no ser de tropiezo a otros con tus palabras. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Avancemos como avanza Hino en Ecuador. Ahora, la segunda parte del mandamiento es lo que sí debemos hacer. ¿Qué es lo que sí debemos hacer? Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Entonces, en vez de hablar palabras corrompidas, la Biblia dice que nuestra boca debe hablar palabras de edificación. Palabras de edificación. ¿Estamos de acuerdo? El otro día estaba hablando con una persona acerca de que hay que tener cuidado con a veces personas que desaniman, ¿verdad? Cuando uno quiere hacer un emprendimiento, hay personas que desaniman y hay personas que animan. Cuando yo entendí que Dios me estaba llamando a ser misionero, encontré más personas que me desanimaban que las que me animaban. Gracias a Dios, mi padre y mi madre me animaron.
También hubo una jovencita que me animó bastante y era ecuatoriana. Me animó tanto que dije, quiero que me siga animando toda la vida. Esa jovencita ecuatoriana era mi esposa, que vivió un tiempo en Ecuador. Era una jovencita que fue a ayudar en una iglesia allá. Y dije yo, en Limache. ¿En Limache? En Limache, una ciudad muy bonita. Y cuando fue a ayudar, y dije, no, o sea, o yo o nadie. No la dejes ir, no la dejes ir. Ok, entonces, la Biblia dice que en vez de hablar palabras corrompidas, motivadas por el pecado, debemos hablar palabras de edificación. Ahora, hay otra traducción, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Hay otra traducción que lo presenta de una manera interesante, quizá no soy un experto en los idiomas originales, pero tengo algunas herramientas, y me gusta mucho como dice esta versión, la Nueva Biblia de las Américas, dice, sino la que sea buena para edificación según la necesidad del momento. Es decir, en vez de hablar palabras corrompidas, tienes que hablar palabras de edificación acorde a la necesidad de cada uno. Es decir, que tú tengas palabras acordes a la necesidad de otro para ayudarle en su situación. Podemos pensar que, digamos que si tú estás conversando con un hermano y ese hermano está triste, tú tienes que darle palabras que le animen, que le consuelen, que busquen, que le lleven a buscar el consuelo en el Señor. Si estás hablando con un hermano que está luchando con sus debilidades, entonces dale palabras que le ayuden a confiar en el Señor, que le motiven al arrepentimiento, con amor, con sabiduría. Si encuentras a un hermano que está pasando desafíos, pruebas en su vida, anímale a confiar, anímale a mirar la grandeza del Señor, a esperar en Él. Mira, aquí hay un ejemplo muy, muy clarito. Si encuentras a un hermano que está pasando dificultades con otro hermano o con un familiar, dale palabras que le ayuden a que esa persona pueda amar a esa persona. Una vez hace años atrás yo estaba hablando con un hermano que estaba pasando por problemas difíciles y él me mostró, en su conversación, pidiéndome consejo a mí, me mostró con sus palabras una lista larga de todas las cosas malas que era su esposa. ¿Y sabe lo que el consejo que le dije yo? Ámala. Ámala como Cristo amó a la iglesia. Ámala como Cristo te amó a ti. Tú también eres pecador. Yo le dije, mira, cierto, tu esposa puede hacer así, asado, cocinado, pero tú tienes que amarla. La Biblia dice eso, ámala. Si tú la amas, vas a soportar. Si tú la amas, vas a tener sabiduría para ayudarla. Si tú la amas, vas a permanecer a pesar de cómo ella sea. Entonces, este hermano, ese fue el consejo que le di. Que lo haya seguido es otra cosa. Pero uno tiene que dar palabras edificantes, ¿no? Hermano, necesito un consejo, estoy aquí, este hermano el otro día no me saludó o me habló mal. Hermano, ay sí, podemos decir palabras corruptas, no, sí, yo lo conozco, es pesado el hermano, no saluda nunca. No, esas son palabras corruptas. Decirle, hermano, ten misericordia del hermano. A lo mejor no lo hizo con intención, quién sabe. Sí, podemos pensar primero lo mejor de los demás. Entonces, o decirle, hermano, bueno, sí, mira, él tiene ese problema, pero ¿sabes qué? Mira, el Señor está santificando su vida. Tú ámale como el Señor también te ama a ti. O si quieres ser más directo, mira, sabes que tú también tienes cosas malas, así que también ten paciencia con el hermano, ¿no? Pero tenemos que dar palabras que edifiquen. Pero aquí viene el punto, dice, según la necesidad. Entonces, esto nos lleva a pensar en varias cosas. Es decir, que nosotros debemos hablar aquello que sea necesario para la persona con la cual estamos hablando. A veces nosotros hablamos, pero la pregunta es, ya, ¿tú estás hablando porque tú quieres hablar, porque tú quieres contar, porque tú quieres que te escuchen? Lo cual no es malo. A veces nosotros queremos que nos escuchen o no. Sí, a veces necesitamos que nos escuchen. Pero aquí el sentido es, habla aquello que la persona necesita escuchar. ¿Y sabes lo que se requiere para eso? Se requiere sabiduría. Esto requiere cierta sabiduría. Escúcheme, es necesario tener una buena cantidad de sabiduría almacenada en nuestro corazón para poder hablar a otro en la necesidad específica que está pasando.
Es decir, que para que nosotros podamos dar palabras de edificación según la necesidad de nuestros hermanos, nosotros tenemos que conocer mucho de la palabra. Nosotros tenemos que alimentarnos mucho para que sí tengamos una palabra adecuada para dar al que lo necesita. Es que, hermano, yo quiero que entendamos, volvamos al punto, la vida cristiana no es una vida individualista, es una vida en comunión. Entonces tú tienes que pensar de qué manera tú puedes ser de edificación a tus hermanos. Comienza con adquirir la sabiduría de la palabra. Adquiere sabiduría, dice el libro de Proverbios, ¿no? Proverbios 15:23 dice, el hombre se alegra con la respuesta adecuada y una palabra dicha a tiempo, cuán agradable es, ¿no? Una palabra dicha en el momento preciso, una palabra que llena una necesidad, es una bendición. Pero para que eso ocurra, tú tienes que tener en tu corazón cierta sabiduría para poder otorgarla en ese momento. Si estás vacío, nada puedes dar. Si tú no has meditado en la palabra de Dios cómo vencer el pecado, tú no vas a poder ayudar a tu hermano a darle consejo cómo vencer el pecado. Si tú en tu corazón no estás alimentándote de la palabra, meditando acerca de cómo lidiar con la tristeza, con la amargura, con la depresión, no vas a poder ayudar a un hermano que está pasando por eso, porque no va a tener nada que decirle, no has meditado, no has pensado. Si tú no te alimentas de la palabra y no investigas cómo la palabra enseña cómo vivir el matrimonio, tú no vas a poder aconsejar a aquel hermano que necesita ayuda en su matrimonio. Si tú no te alimentas, no tienes conocimiento, no te das el trabajo, el esfuerzo de estudiar la palabra, cómo criar a los hijos, cómo lidiar con ellos, no vas a poder aconsejar a otro. Entonces, ¿qué se requiere para poder hablar palabra de edificación según la necesidad? Tener cierto conocimiento. Dice Proverbios 16:13, el agrado de los reyes son los labios justos, y amado será el que hable lo recto. Aquella persona que habla correctamente será amado, será valorado, ¿no? Y los reyes, las personas importantes, las personas con responsabilidad, no se fijarán en aquel que habla amarguras o necedades, se fijarán en aquel que manifiesta cierta sabiduría. Pongamos un ejemplo. ¿Se acuerdan de José? Nuestro querido José de la Biblia. Pobrecito, ¿no? Vendido por sus hermanos, trabajando como esclavo, luego en la cárcel. Pero en la cárcel interpretó el sueño de 2 hombres y uno de ellos volvió al faraón. Y cuando el faraón tuvo un sueño, él se acordó de que había un hombre sabio que sabía interpretar sueños. Y José fue, interpretó el sueño y no solo lo interpretó, le dio el consejo. Van a haber 7 años de abundancia, 7 años de pobreza, por eso escoja a alguien que administre. Tú mismo, le dijo, tú mismo. Porque él vio la sabiduría que tenía José. Por sus palabras, José fue bendecido. Hay un dicho, ¿no? Por la boca muere el pez. En un sentido contrario, la palabra dice, ¿no?, que el hombre por su boca hallará el bien o por su boca será destruido. Estoy parafraseando. Mateo 12:35 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y el hombre malo del mal tesoro, el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Entonces, tu forma de hablar revelará qué tipo de tesoro tienes en tu corazón. O tienes un tesoro de sabiduría, de confianza en Dios, de amor, de misericordia, de paz, o tienes un tesoro de amargura, de tristeza, de decepción. Entonces, ¿qué nos enseña esto entonces? El mandamiento es que nosotros tenemos que cuidar nuestra forma de hablar, examinar nuestras palabras, de modo que no hablemos palabras corruptas, que no son de edificación, que deshonran a Dios, sino palabras edificantes, según la necesidad. Y eso requiere trabajo, requiere esfuerzo, mucha meditación, memorización de las Escrituras, pensar en ellas, aprender, estudiar, tomar apuntes. ¿Me comprende? Pero todo esto tiene un propósito glorioso. ¿Cuál es el propósito al final? Y aquí viene el propósito. Y el propósito se trata, como dice, a fin de dar gracia a los oyentes. A fin de que tu forma de hablar imparta gracia, no pecado, no amargura, no división, imparta
gracia a los oyentes. Juan Calvino estaba comentando este texto en uno de sus comentarios y decía que el hombre que habla palabras edificantes es una persona con la cual todo el mundo quiere estar, porque sabe que después de hablar con esa persona, algo bueno se va a llevar. ¿Ah? Los cristianos aquí de la comunidad cristiana de Maús Ambato, los hermanos de otros países que están aquí, debemos ser conocidos por personas que es grato hablar, porque siempre se puede sacar algo bueno, porque siempre se puede aprender. Somos personas sabias, ese es el testimonio que podemos dar, ¿no? ¿Qué voy a querer a tu iglesia si mira cómo crías a tus hijos? En tu iglesia no te enseñan a vivir el matrimonio, parece. ¿Se ha visto cuando la gente dice, no? A ver, ¿qué te enseñan en la escuela? Sí, típico, ¿no es cierto? En la escuela no te enseñan a ser respetuosos, le dicen a los niños, ¿no? La gente piensa mismo de los cristianos. No quieren venir a la iglesia, no quieren conocer al Señor. ¿Por qué? Porque ven que los cristianos no tienen sabiduría. No tienen sabiduría. Cometen los mismos errores, se pelean por las mismas cosas, se dividen. Y más encima se van de una iglesia a otra iglesia, se divide una iglesia, van a otra iglesia y así. No hay sabiduría. No. Hay un montón de necios, perdone la expresión, montón de gente necia cometiendo errores, cayendo en los mismos pecados, es lo mismo que el mundo, no hay diferencia. ¿Para qué voy a ser cristiano? ¿Para qué voy a ser cristiano si voy a vivir igual que ellos? Es porque no estamos teniendo la sabiduría del Señor. Porque nos equivocamos en nuestro concepto de cristianismo. Porque pensamos que el cristianismo es confiar en Dios para mis problemas, confiar en Dios para mis problemas, confiar en Dios para mí, yo. El cristianismo es reconocer mi pecado, es reconocer mi necedad, es reconocer mi maldad, mi corrupción, humillarme delante del Señor, seguir a Cristo y ser como Él, aprender de Él y vivir y ser renovado por medio de la transformación de nuestro entendimiento. O mejor dicho, ser transformado por la renovación de nuestro entendimiento, ¿no es cierto? Ahí está mejor. ¿Sí, hermano Cristian? ¿Está correcto el versículo? No me hizo caso el hermano Cristian. Sí, ¿no? Muy bien, ahí está el hermano Cristian, de Pujilí. Muy bien. Entonces, el propósito es dar gracia. ¿Por qué hablamos? ¿Ah? ¿Para qué? A ver, ¿para qué conversas con tu hermano? ¿Para qué? Hermano, si no tenemos un propósito claro, ¿para qué hacemos las cosas? ¿Me comprende? Aquel que no tiene un propósito claro no va a llegar a ninguna parte. La pregunta es, cuando te relacionas con tus hermanos y conversas de ellos, ¿qué quieres? ¿Quieres conseguir algo? ¿Quieres desahogarte? Aquí dice que debes buscar impartirle gracia. Por así decirlo, el hablar de una manera edificante es como un medio de gracia, un medio por el cual Dios imparte gracia a otros, por medio de tu forma de hablar. Con relación a los creyentes, tiene que ver que a través de nuestras palabras, otros creyentes crezcan en la gracia, reciban consuelo, dirijan su corazón al Señor, sean más santos, aprendan. Con relación a los no creyentes, nuestras palabras les llevarán a ellos al conocimiento de la salvación, al conocimiento de la verdad. Es entonces que nosotros debemos considerar como algo muy importante nuestra forma de hablar. Y tenemos que tener cuidado y prestar atención a lo que decimos. Salmo 37, versículo 30 del 31 dice: la boca del justo profiere sabiduría y su lengua habla rectitud. La ley de su Dios está en su corazón, no vacilan sus pasos. Dice que el creyente imparte gracia porque el creyente tiene la ley del Señor en su boca, tiene la palabra de Dios, tiene el conocimiento de Cristo en su boca, de modo que cuando habla, esas palabras motivan a la fe, guían a otros, imparten gracia. Proverbios 10:21 dice: los labios del justo apacientan a muchos. Los labios del justo apacientan, alimentan, cuidan a muchos. Pero los necios mueren por falta de entendimiento. Dice que nuestra palabra edificante, cuando hablamos palabra edificante, nosotros apacentamos a otros, alimentamos, enseñamos. ¿Me comprende? Proverbios 10:31 dice: de la boca del justo brota sabiduría. No queja, no amargura. Hermano, ya deje de hablar de política. O sea, ¿cuántos años viviendo y no se da cuenta que la política siempre es lo mismo? O sea, ¿no se ha dado cuenta que va a ser siempre igual? ¿Para qué hablar de eso? ¿Me comprende? Las cosas no van a cambiar. Mejor habla la palabra del Señor.
Dice que los labios del justo brota sabiduría. ¿Ah? El creyente aquí, ustedes, mis hermanos, sus compañeros de trabajo dicen, oye, ella es cristiana, mira cómo sabe trabajar bien. El Señor está con ella, ¿me comprende? El Señor está con él, ven. No estamos diciendo que los creyentes nos va bien en todo, pero significa que tenemos la sabiduría y en cierta manera, cuando tenemos la sabiduría de Dios, nos va mejor. Es que es verdad, hermano. Cuando las cosas se hacen con sabiduría, nos va mejor en la vida. Ya no cometemos los mismos errores, sabemos hacer las cosas mejor, y el Señor, incluso hasta diligentes, si somos sabios, vamos a ser más diligentes. ¿Y qué dice el Señor? Que el diligente será prosperado. Entonces, la conclusión que podemos dar esta mañana es lo siguiente, hermanos, para terminar. ¿Estamos conscientes de las palabras que decimos a los demás? ¿Estamos escuchando las palabras que decimos al hablar? Nuestra forma de hablar es una forma en la que mostramos a Cristo. Los que no conocen al Señor, escúcheme, los que no conocen al Señor tienen suficientes palabras de amargura, de queja, de desánimo. Pero por el contrario, los creyentes rebosamos de sabiduría de Dios. Y el deseo de Dios para nosotros es que cada palabra que nosotros hablemos a los demás, después que la hablemos, ellos sientan que han recibido una bendición del Señor. El Señor quiere que usted sea como Cristo. Y el Señor Jesucristo es el hombre más sabio que ha existido en este mundo. Hay uno de los nombres del Señor, se me olvida, que habla de la sabiduría del Señor. Se me fue de la mente, perdónenme. Pero una de las características del Señor es su sabiduría. El Señor hablaba la palabra de Dios. ¿Qué es lo que más hacía con la gente el Señor? Hablar. ¿Hizo milagros? Pero no es lo que más hizo. Lo que más hizo es hablar, conversar. Conversó con la samaritana y las pocas palabras que le dio fueron suficientes para que ella conociera la salvación. En su casa, habló en la cena con Zaqueo. ¿Qué le diría? La Biblia no dice, pero algo pasó, que Zaqueo se levanta y devolvió todo lo que había robado. Y cambió su corazón. De ser un avaro, ahora era un hombre que amaba al prójimo. Las palabras. Hermano, déjeme decirle algo, mi hermano y hermana. Usted como creyente está dando testimonio de Cristo a sus hermanos creyentes y al mundo que no conoce al Señor. Usted tiene hermanos cristianos alrededor suyo. Usted tiene amigos que no son cristianos alrededor suyo, compañeros de trabajo, vecinos. Usted tiene hijos que conocen o no conocen al Señor. Pero todos los que están a nuestro alrededor tienen que ser bendecidos con nuestras palabras. Tenemos que hablar palabras de edificación y erradicar toda palabra corrupta, todo comentario, todo chiste obsceno, todo lo que deshonra a Dios, incluso todo chiste que se burle de Dios o de la palabra, porque nosotros tenemos que demostrar con nuestras palabras que para Dios es algo santo para nosotros, que Él es algo de mucho honor. ¿Me comprende? Y esos hijos, y esos compañeros, o familiares, o esposos que no conocen al Señor, o que conocen al Señor, serán bendecidos, serán edificados. ¿Y sabe qué? Siempre van a querer hablar con usted, porque algo bueno van a sacar de ahí. Amén. Pongámonos de pie y démosle gracias a nuestro bendito Señor por esta hermosa palabra que hemos recibido esta mañana. Amén, hermanos. ¿Es hermosa la palabra o no? Como diría nuestro amigo Tony,